Aviva el don que Dios te ha dado. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte en este nuestro día número 251, conociendo y viviendo la palabra de Dios. En esta ocasión quiero animarte a que podamos dar lectura a esa hermosa epístola de Pablo a Timoteo. Esta es la segunda de ellas y bueno, pues algo que está viviendo Pablo es que está a punto ya de ser ejecutado. El motivo, por seguir a Jesús. Y bueno, él solamente estaba con Lucas, entonces podríamos imaginar la gran soledad en la que él se encontraba. Es realmente una situación muy distinta a su primer encarcelamiento. Pues en ese primer encarcelamiento había estado en una prisión domiciliaria, había estado recibiendo a personas, escribiendo peor, pero ahora se encontraba pues en un calabozo oscuro y frío. Y en estos momentos en los que quizás estaba a punto de enfrentar esta ejecución, pues él empieza a escribirle a Timoteo, empieza a darle su sabiduría, lo empieza pues a alentar en el ministerio que estaba llevando a cabo, pero también a darle instrucciones finales, instrucciones pues en donde podemos ver el dominio de exhortaciones, mandamientos, más que felicitaciones, y es porque bueno, la situación era apremiante y él quería dejar lo más preparado a ese siervo del Señor. Realmente pues estaba a punto ya de pasar la estafeta a la próxima generación de líderes que iba a continuar con el extendimiento del reino de Dios a lo largo del mundo, lo cual por cierto lo hicieron muy bien. En esta semana quisiera animarte a que pudiéramos pues contestar a la pregunta: ¿cómo puedo dejar un legado en Cristo? Creo que todos nosotros debemos de estar pensando, bueno, trabajar desde este mismo momento en cómo ir formando pues lo que queremos decirle a las personas, lo que queremos dejar cuando ya partamos a la presencia de Dios. Y bueno, quisiera animarte a que podamos leer ahí en 2 de Timoteo 1:6, que dice: por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de manos está en ti. Entonces aquí lo que está diciendo Pablo a Timoteo es que avive el fuego del don que hay en él. Y es algo que tenemos que hacer, avivar ese fuego, ese don que hay en nuestro corazón, ese don que ha sido dado por Dios y que bueno, nos lo ha dado para poder ser de bendición a los demás. Y aquí Pablo le está dando ese consejo a Timoteo, que avive ese don. Y de esta manera, bueno, él va a estar formando también a su vez ese legado que quiere dejar a todas las demás generaciones que continuarán después de él. Y quisiera que pudiéramos buscar ahí en nuestras Biblias, ahí en 2 de Timoteo, ahí en el capítulo número 1, dice ahí en el versículo número 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Y esto es algo muy importante. Debemos avivar este fuego del don, trayendo a la memoria esa fe no fingida, que seguramente, bueno, hemos observado en muchas personas. Siempre tenemos la oportunidad a lo largo de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo en la vida espiritual, el poder observar a diferentes personas. Seguramente muchos de ellos han sido de bendición a nuestra vida. Y seguramente tú tienes en mente a esas personas cuya fe no era fingida. Tal vez también conociste a personas cuya fe era fingida, pero aquí el Señor nos está diciendo: fíjate en aquellos que realmente pues vale la pena observar su fe, y es ahí donde nosotros debemos de recordarlo y traer a nuestra memoria, para que entonces, bueno, nosotros también pues nos seamos inspirados por ese ejemplo y también busquemos hacer lo mismo. Si queremos dejar un legado, vamos a tener que pues vivir una
una vida cristiana sin fingimiento. Qué importante es que desde este momento pongamos en nuestro corazón: debo vivir una fe en Cristo, pero una fe que no sea fingida. No quiero ser una persona que solamente asiste a la iglesia, que solamente parece que es cristiana, que habla de cosas que cree un cristiano, pero que no lo vive. No, la fe tiene que ser real. Debemos de tener una fe verdadera, una fe viva, y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para entonces dejar un legado, para entonces poder avivar ese fuego del don que hay en nosotros. Vivamos sin fingimiento nuestra fe en Jesucristo. Dice el versículo 7, algo más. ¿Cómo podemos avivar este fuego del don? Bueno, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no te ha dado un espíritu para que estemos de cobardes. Dios no quiere que seas cobarde al hablar de tu fe, al vivir tu fe. Dios quiere cristianos auténticos, cristianos que seamos valientes al vivir la fe que hemos tenido en el Señor. Y como dice aquí, una fe que sea de poder, que refleje el poder de Dios, que refleje el amor de Dios, que refleje que el Espíritu Santo está en nosotros y que Él es el que controla nuestra vida. Ese es el dominio propio, esa es la fuerza de Dios actuando en nuestros corazones. Y es así como nosotros vamos a avivar el fuego de Dios, y es así también como vamos a poder dejar un verdadero legado a las próximas generaciones. Y en tercer lugar, dice ahí en el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Realmente el compartir del Señor va a traer aflicción. Y esto es un ejemplo que debemos de nosotros observar en Jesús, en Pablo y en cada uno de aquellos que fueron discípulos del Señor. Claro que hubo sufrimiento, claro que hay persecución, y por supuesto que al vivir en la vida cristiana va a haber oposición, pero no seamos cobardes, compartamos del Señor en todo momento y vivamos como el Señor quiere, y participemos de esas aflicciones sabiendo que el Señor pues está con nosotros y Él se agrada de que hablemos de Cristo. Dice el versículo 9, ¿quién nos salvó? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué bello es saber que hemos sido llamados, que esto de participar del sufrimiento, esto de hablar de Cristo, esto de vivir a Cristo en nuestras vidas, no es por iniciativa nuestra, es por un llamamiento que el Señor nos está haciendo. Vivamos como creyentes verdaderos, vivamos sin cobardía, sino con valentía, y vivamos para agradar a Dios y para vivir conforme a su propósito, y agradecidos por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Dice también allí en el versículo 12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Vuelve a decir, no me avergüenzo. Es decir, Él no es cobarde, él no se avergüenza, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo estaba enfrentando lo inminente, el tener que morir por causa de Cristo, pero aún así él no se avergonzaba, él estaba firme. Y así debemos aprender tú y yo a mantenernos firmes, porque sabemos que está seguro ese lugar al que vamos al Señor. Que el Señor fortalezca nuestro corazón, que nos permita vivir con valor, que no nos avergoncemos. Y aún como Pablo, él no se avergonzaba a pesar de lo que estaba enfrentando. Él sabía que el Señor lo estaba esperando. A pesar de que dice ahí que muchos lo abandonaron, se encontraba solo, como comentaba hace un momento, solamente Lucas había permanecido con él, pero él sabía que el Señor lo estaba esperando allá en su presencia, y le había reservado un lugar. Vamos a orar. Bendito Señor Dios Todopoderoso, gracias Padre bendito por esta hermosa bendición que nos das el día de hoy, porque nos estás alentando, Señor, a que a partir de hoy empecemos a trabajar en ese legado que vamos a dejar el día de mañana
para las próximas generaciones. Padre mío, ayúdanos, Señor, a comprender que para poder dejar ese legado necesitamos avivar el fuego del don que tú nos has dado, así como lo vemos en tu siervo Pablo, Señor. Permítenos vivir, Señor, con valentía, no con cobardía, no avergonzándonos, Señor, sino con la esperanza y la seguridad de que tú, Señor, nos estás esperando y has ido a preparar un lugar para nosotros. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, Padre mío, si alguno de nosotros está temeroso, si alguno de nosotros se siente cobarde, Padre mío, para vivir el cristianismo de una forma real, de una forma verdadera, Señor, ayúdanos a ser valientes y a no pues sentirnos quizás criticados o sentirnos mal porque otros no compartan lo que nosotros creemos, sino por el contrario, que esto nos dé más valor para seguir adelante viviendo la verdad de lo que tú nos has dejado. Gracias te damos, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga y si Él lo permite nos vemos en la próxima.